¿Cómo va, gente? Bueno, espero que muy bien. Yo este video ya lo hice al principio, cuando recién estaba en TikTok. Lo hice medio desprolijo, medio a modo chiste, porque pensé que no iba a llegar a ningún lado. De hecho no llegué a ningún lado con TikTok, pero bueno, un seguidor me preguntó qué onda este fitito. Este es un Fiat 669E que decidieron hacerlo tipo arenero. El proyecto era lindo, en una época se hacían. Incluso en el taller de mi tío habíamos hecho uno que abría y cerraba las puertas. Este es un mini Fiat 600. Lo han cortado. Bueno, le hicieron el techito, la capota. Y tiene el motorcito estándar de Fiat 600. Lo que bueno, me llamó la atención que está todo muy original, tiene todo prácticamente lo que trae de fábrica el motor. Acá va una manguera que la saqué yo para reparar otra situación, pero estaba también, o sea, está todo. La verdad, un día estaba aburrido, puse un poco de nafta, una batería y lo hice arrancar. Lo mantuve en marcha un ratito. Vi que la presión de aceite no era buena, pero bueno, el reloj no me convencía demasiado tampoco, entonces lo paré. Este auto me quedó en parte de pago de una Coupé Torino. Yo ya estaba hecho económicamente con lo que habíamos arreglado y vino prácticamente de arriba. Entonces bueno, no me preocupó que quede tirado acá en la entrada de mi casa. Yo esta casa la tengo vacía, ya la verdad no la alquilo porque no le tengo confianza a las personas. De hecho te defraudan, no pagan la luz, o entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, porque por ahí está viendo el video y se ofende la chica esta, vamos a decirlo. Así que bueno, quedó acá. Si me preguntan si lo quiero vender, no me molestaría venderlo. No lo publiqué ni nada. Si lo voy a poner en funcionamiento, posiblemente algún día sí. Lo que pasa que yo soy buen mecánico, me consideran buen mecánico, pero muy mal chapista. Y verdaderamente no sé nada de chapa. Y el chapista de mi confianza ya no trabaja. Está enfermo de tanto pintar. Bueno, tuvo que dejar el rubro. Así que bueno, ahí está. Ahí está el 600. Veremos qué hacemos. Seguramente se vaya por poca plata. Tiene sus papeles, habría que ver si el titular vive y firma, pero tiene título, cédula, un montón de patentes, un montón de papeles, un montón de porquerías que verdaderamente no sirven. Así que bueno, les mando un saludo, espero estén bien y nada.